en Vida FM. Los martes y jueves, enseguida de las 12:30. Un espacio de vivencias, sentires y pensares. Una ventana abierta a través de la palabra y la música, la literatura, el lenguaje, la historia, el arte, la educación, el deporte y el humor. Vida FM se complace en presentar al profesor Néstor de la Llana en La Magia de las Palabras. Muy buenos días, amigos. En este jueves, completando la parte 2 de lo que hemos llamado Humor a Primera Vista. Más de un programa de La Magia de las Palabras la hemos dedicado a este tema, porque nos gusta la literatura y la música que se combinan con el humor, como va a ser en el día de hoy. En la sesión del jueves pasado, en la instancia del jueves pasado, hablábamos del humor como elemento del cuerpo humano, como líquido, y veíamos la cuestión médica vinculada a la teoría de los humores de Hipócrates, que ligaba la predominancia de un determinado líquido con una forma de ser en cuanto al temperamento o a la personalidad. Luego fuimos viendo algunos ejemplos de la función social y de la función psicológica individual que cumple el humor, ya sea subversivo, revolucionario, irónico o hasta piadoso en algunos casos. Y hoy, este camino por el humor arte no puede dejar de hacer su estación en los clásicos y en los grandes representantes de la literatura universal. Homero, Dante, Cervantes, Voltaire, Boccaccio, por ejemplo el Decamerón, Molière y toda la comedia, Rabelais. De Rabelais hasta es curioso el testamento. Dice: nada tengo, debo mucho, dejo el resto a los pobres. Toda la picaresca española, Oscar Wilde, Borges, García Márquez, Vargas Llosa, Augusto Monterroso, Nicanor Parra, Bernard Shaw, Mark Twain y un largo etcétera, en el que incluimos la poesía y la prosa de Francisco de Quevedo y Villegas, gran escritor del Renacimiento barroco español. En algún caso dijo, en este irónico poema de amor en su comienzo: vuela pensamiento y dile a los ojos que más quiero, que hay dinero. O aquel soneto burlesco a un hombre muy narigón, y lo tituló A una nariz, y comienza: érase un hombre a una nariz pegado. O el humor de la narrativa del propio Quevedo, que a veces en broma con el sentido, la homofonía de las palabras y cómo se escribe, ético con H y ético sin H, o cuando habla de una guerra naval y la escribe con B porque eran nabos los que se tiraban en la verdulería y no era naval del sentido marítimo. O recomiendo la zafada poesía obscena pero con una fineza total en algunos casos de alguien que escribía muy bien, que es Francisco Acuña de Figueroa, el autor de nuestro himno, también el del Paraguay, y que esas no sé si son sus creaciones mayores, pero La Malambrunada y otras obras en las que juega con un humor picaresco, lo más recomendable de Acuña de Figueroa. Puede el lector moderno remitirse a otros autores para encontrar buen humor. Augusto Monterroso, nacido en Honduras pero nacionalizado en Guatemala, guatemalteco, escribió la famosa fábula La oveja negra y otras fábulas, así aparece publicado. Son unos textos breves con finísimo humor. Leo a modo de ejemplo el que da título a esa publicación: La oveja negra. En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura. Augusto Monterroso
nacido en 1921, muerto en 2003. Estamos en el centenario del nacimiento de este gran escritor que en muchas de sus obras tuvo y manifestó esa veta humorística que hoy destacamos. O hay especialistas del humor como Julio César Castro, Juseca y sus cuentos de Don Verídico, Wimpy, El Hachero, Pablo Bierzi, El Negro Dolina, Noel Clarasó, etc. El caso de Camilo Cela o los nuestros como Serafín J. García, por ejemplo, con los partes de Don Menchaca, o Julio Seda Rosa, o el tierno humor de Morosoli y sus criaturas, visibles en cuentos como El largo viaje de placer o El viaje hacia el mar. Julio Cortázar y sus muestras de literatura fantástica o el absurdo de textos como instrucciones para subir una escalera o instrucciones para dar cuerda a un reloj. El absurdo también es surrealista y se maneja. Hay anécdotas que están vinculadas a los duendes de la imprenta, como dicen los periodistas. Pablo Neruda cuenta en su libro de memorias Para nacer he nacido. Hay otro que se llama Confieso que he vivido. En Para nacer he nacido publica un artículo que se llama Erratas y erratones, porque cuenta esas erratas que son fatales para los escritores. Y bueno, y él dice que cuando publicó allá por 1950 Canto General, lo habían revisado tanto el corrector de la imprenta como él, pero donde dice en un poema del inicio, el agua del idioma había aparecido el agua del idiota. Y bueno, y empieza a contar esos errores frecuentes hasta que destaca las anécdotas de Manuel Altolaguirre, que era un poeta español que luego muere en México y que no permitía que el corrector de la imprenta cumpliera su trabajo. Solamente se publicaban los libros cuando él daba el ok, porque él era el corrector, un celoso corrector. Pero el propio Altolaguirre cuenta que una vez dio el ok, publicaron el libro y en uno de los poemas había que decía: siento un fuego atroz que me devora el texto. La errata decía: siento un fuego atrás que me devora. Y Neruda tituló a ese capítulo Erratas y erratones, porque hay erratas y hay erratas grandes o erratones. El humor del pueblo, el anónimo, el que está presente en dichos, refranes, proverbios, en los motes, en los chistes de Pepito, Jaimito o el propio Quevedo, que alimentaban los cuentos de Quevedo, eran de mi niñez. Y esa muestra de creatividad popular, a la que ya en otro programa del inicio de La magia de las palabras hicimos referencia, está mejor expresado en una expresión comunicacional anónima, que es los grafitis en los muros y paredes de una ciudad. El Mayo francés de 1968 fue el que lo catapultó como forma de expresión. El Mayo francés escribió algunas cosas que hasta hoy siguen sonando. Una era: amaos los unos sobre los otros. Otra: si la educación les parece cara, prueben con la ignorancia. Otro, y algunos de los que he visto por las calles de Montevideo, que alguna vez los coleccionaba y los anotaba tras el regreso de caminar, los anotaba porque después uno se olvida. Algunos que me hicieron gracia: Cristo llega, auspicia Pepsi Cola. Y otro: el 104 no es como el tiempo pasa. Y grafiti en un cementerio de Madrid: los muertos a la calle, la tierra es para los que la trabajan. Y una joyita, los que a veces se firman humorísticamente, por ejemplo: el auto nunca reemplazará al caballo, firmado La Yegua. Sin lugar a duda, irreemplazable. Pero algunos que recogí tengo: nunca llegaré a ser primero. Lo que nombro en segundo término es quien firma: Juan Pablo II. Nunca pegues a un hombre con lentes, puedes cortarte. Nunca pude estudiar derecho, firma el jorobado de Notre Dame.
por una sociedad sin clase. Viva la huelga de los maestros. Se llama héroe el que no tuvo tiempo de huir. Se puede aprender mucho sobre el amor en el cine, si no nos distrae la película. Seamos claros, dijo un albino. Separado se escribe todo junto se escribe separado. Si el voto cambiara algo, sería ilegal. Si hay algo que me revienta son los alfileres, dice un globo. Si la montaña viene hacia ti, corre, es un derrumbe. Si la vaca fuese honrada, el toro no tendría cuernos. En algunos países orientales, la mujer no ve al hombre antes de casarse. En algunos occidentales no lo ve después. En la vida todo es pasajero, menos el guarda y el conductor. Estoy rodeado de animales, rezonga Noé. Hay solamente dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana, aunque en el caso del universo no está totalmente comprobado. Se atribuye a Einstein especie de grafiti o axioma. A mí los camiones me revientan. Firmado un sapo. Ya que cité a Machado y estudié caminante, no hay camino. Ministerio de Transporte de Obras Públicas debajo. Ando en todas las paradas. Firmado Viagra. Antes de criticar a otro debes caminar 10 millas en sus mocasines, dice un proverbio indio. Claro, así si se llega a enojar está 10 millas y descalzo. Y bueno, y así podríamos seguir con este tipo de muestras de los grafitis y las coplas que de alguna manera visten de humor, con grafitis en los muros, las paradas, los rincones libres, los espacios vacíos de las ciudades. A este humor de popular y anónimo se podrían sumar los versos del truco de las relaciones del Pericón, que ya lo hicimos en algún otro programa. Y no puede dejar de pasarse el fino humor de la poesía de don Mario Benedetti en poemas como Once, Bandoneón, Intensidad, El Rincón de Eicus y las propias poemas de la oficina. Y algunos diccionarios de humor, como el Diccionario del Diablo de Bierce, Ambrose Bierce, y el diccionario de Julio E. Suárez, pelo duro, que se llama Diccionario del Disparate, que fue el primer diccionario, creo que de 1967, que cayó en mis manos. Elijo, por razones de tiempo, solo 3 ejemplos. Baliza, castigo que reciben los barcos al entrar en puertos de Turquía. Corpúsculo, el todo y una parte. Decapitar, fumar 10 cigarrillos por día. Emanciparse, divorciarse de Emma. Forúnculo, grano que sale en la piel, aunque no necesariamente allí, aun cuando todo puede ser, en fin, Dios quiera que no. Hematoma y hemafuma, después, claro, hematosis. Jarabe, bebida medicinal usada por los árabes contra la tos y las invasiones españolas. Monóculo, persona normal con uno solo. Pericles, condimento que los griegos usaban para sazonar sus comidas antes de los discursos. Ungüento, uno de los tantos ungüentos que se ungüentan por ahí. Vaquillona, vaca soltera y sin compromiso, y humor. Así comenzamos el jueves pasado explicando lo que era desde el punto de vista médico un humor. Lo combina el Diccionario del Disparate diciendo: cualquiera de los líquidos del cuerpo del animal donde se moja la pluma para escribir un chiste. Muchas gracias, amigos. Hasta el próximo martes aquí en Vida FM, en La Magia de las Palabras. Pero los que hicieron música y humor siempre con una finura inigualable son los Lelutier. Entonces, alguien que va a un baile y empieza a hablar de filosofía con la pareja a la que quiere conquistar parece un tanto extraño, y se produce un diálogo entre ese joven galán que quiere conquistar, ese diálogo con la enamorada, y
y 3 amigos que le parecen comentar lo que está viviendo en este dilema de amor, cumbia epistemológica, con mucho humor. Hasta el próximo martes. Buenos días. Estoy enamorado, por fin me enamoré. El sábado a la noche en el baile la encontré. Estaba vestida para enamorar, sensual y atractiva, y me miraba sin parar. Si los jóvenes se atraen, ya nada los detiene. Ustedes ya saben todo lo que viene. Salimos a bailar, la miré, me miró, Y el deseo fulminante los atrapó. y mientras se movía, ¡Qué fascinante! para impresionarme, ¡Qué sugerente! se puso a hablarme ¡Qué excitante! de filosofía. ¡Qué interesante! De inmediato reaccioné y ahí mismo en la pista, la enfrenté y le pregunté si era aristotélica o tomista. La 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 la. No paramos de bailar, nuestros labios se atraían y empezamos a hablar de epistemología. Los jóvenes inventan palabras cada día, se ve que ahora lo llaman epistemología. Qué bonito mi amor, ¡Qué bonito mi amor! hacer cada día, Hacer cada día juntitos los dos. la epistemología. Tocamos muchos temas de antropología, Y entonces hicieron la epistemología. del estructuralismo, del rumbo del arte y el existencialismo, de Kierkegaard a Sartre. Ella sacudía Ella sacudía su estructuralismo su estructuralismo y él hacía lo mismo con su antropología. Y hablando de Marcuse, de Spengler y Lacan, llegamos a Erasmo de Rotterdam. Los jóvenes se aman con tanto entusiasmo que solo con hablar ya llegan al Erasmo. y fueron a la cama. No, 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 el amor no solo es ir con alguien a la cama. También se puede hacer de pie o en la ventana. Me dijo que leía a Wittgenstein y que la enloquecía su epistemología. Yo que tú me cuidaría, ya nombró como a 12 con cualquiera que conoce, hace epistemología. Yo le dije que ese tipo solo quería quitar lo metafísico de la filosofía. No se puede estar amando metafísico nomás. Ni estar a cada rato epistemologando. Me preguntó con cinismo si yo no concebía otra metodología que el materialismo. Ella criticaba tu metodología, pero tipo que veía se lo epistemologaba. Le dije que se fuera. El pensamiento formalista acaba en idealismo subjetivo y atomista. La mandaste a mudar, la echaste sin piedad. No se debe aceptar la banalidad. Ya encontraré a otra con más afinidad. Epistemólogas hay muchas en la facultad. Nos has revelado otra realidad, nos has señalado el camino a la verdad. Vamos a cambiar esta vida vacía. vamos todos a estudiar epistemología. Así pasó en vida la magia de las palabras, con el profesor Néstor de la Llana. La magia de las palabras. Fue otra producción del Sol.